Palabra Fiel presenta un despertar en la palabra. Hoy vamos a tocar el tema 67, es el último de esta serie. Esta serie lleva como título Esta misión continúa. Capítulo 28 del libro de los Hechos, esta misión continúa. Ya estamos en la recta final y Dios nos ha permitido tener 66 horas de enseñanza. Imagínense, más de 66 horas de enseñanza. Si tú recuerdas la mitad de lo que escuchaste aquí, yo estaría contento. Si tú recuerdas la mitad. Si no, estoy triste. Es un libro rico en múltiples maneras, hermanos. Ha alimentado, ha animado nuestras vidas en la dependencia, en la oración, en el ayuno, en el buscar de Dios. La semana pasada nosotros estuvimos viendo lecciones espirituales a partir del naufragio del apóstol Pablo en un barco junto con 275 personas. El Señor se le apareció a Pablo por medio de un ángel y le había prometido que ninguno de ellos que estaba en la barca perdería a ellos su vida a pesar del naufragio. El barco, dice la Biblia, que encalló. Este barco se echó a perder, la carga también se echó a perder, pero que las vidas de ellos iban a ser preservadas precisamente por la bendición de Dios, la bendición de Dios para sus vidas. Y habíamos visto cómo este naufragio estaba allí, la mano de Dios estaba en este naufragio, porque habíamos dicho que la providencia de Dios está en planificación, está en control de todos los eventos que tenemos nosotros. Si nos caemos y nos pasa algo, bueno, en su providencia de Dios ya lo tenía controlado, pero en medio de esa caída Dios nos sostuvo y a lo mejor sí estamos con lesión, pero estamos bien, gracias a Dios. Tenían entendimiento porque Pablo, aunque él era apóstol de Jesucristo, aunque Pablo buscaba de Dios, pues no por eso no evitó 40 menos 1 azotes. No por eso evitó que lo apedrearan. No por eso evitó a que lo maltrataran, lo ignoraran, lo golpearan. No evitó por eso. Pero en todo ese trayecto la mano de Dios estaba en la vida de Pablo. En el texto de hoy vamos a ver en dónde fue que cayeron ellos, porque acuérdense que la nave o el barco se destrozó totalmente. Muchos salieron a nado, pero agarrándose de ciertas cosas como de madera, ciertos pedazos del barco para llegar a una isla. Pero cuando ellos empezaron a ver, no entendieron en qué isla habían encallado o en qué isla habían llegado ellos. Hoy vamos a ver de qué se trata esta isla. ¿Cómo se llamaba esta isla? ¿Cómo le recibieron en esta isla? Es otra de las preguntas. Y finalmente, ¿cómo Pablo llega ahora hasta Roma? Porque después de allí, de esa isla, empiezan otra navegación hacia el destino que era Roma. Permítame tomar unos momentos para resumir un poco de dónde vino Pablo y cómo llega hasta Roma. ¿De dónde viene? Precisamente el libro de los Hechos que estamos cerrando hoy narra el nacimiento y la expansión de la iglesia primitiva, ¿no? Acuérdense que el libro de los Hechos es todo un evento de 30 años, que nosotros lo vimos como en año y medio más o menos, pero es un evento de 30 años todo el libro de los Hechos. Así es que el principio del movimiento cristiano era un puñado de personas, ¿no? Eran personas que le habían creído a Dios cuando les dijo vayan y quédense en Jerusalén hasta que reciban la promesa del Espíritu Santo, Hechos 2:8, ¿no? Y dice que fueron llenos del Espíritu Santo y ahí se empezó a expandir la iglesia, ¿sí?
Acuérdense que se les llamaba a ellos, los cristianos se les llamaba los del camino, así se les llamaba. Y sin embargo, pero al final del libro, la fe cristiana se había convertido en una religión mundial, ¿sí? Con bases sólidas, raíces, influencias distintas a cambiar el curso de la civilización. Y todo eso apenas en 30 años había causado un gran impacto en aquella región. Quiero llevarte, en cierta manera, a reflexionar un poco acerca del poder del Evangelio, que hay vidas que son cambiadas por el Evangelio, haciendo que el Evangelio haga lucirse de una manera con poder y gloria, como lo dice, porque el Evangelio es para salvación a todos aquellos que creen en Cristo Jesús, para transformar mentes, para transformar voluntades, para transformar corazones, cosmovisiones, pensamientos. En tan solamente 30 años en ese momento, la iglesia comienza, como les dije, en el Pentecostés, donde el Espíritu Santo desciende y los llena y empiezan a hablar en lenguas. Son lenguas de otras nacionalidades, otras lenguas, otros idiomas, más bien, esa es la palabra correcta, otros idiomas, donde vienen de otros lugares y ellos empiezan a hablar la palabra de Dios, el Evangelio. Y entonces uno que era de griego los oye, escucha, oye, habla como yo, a ver. Y ya les empieza a predicar la palabra del Señor. Otros vienen de otras regiones y el Espíritu Santo les da la palabra indicada para ellos para que recibieran. Y dice que ese día precisamente, ¿cuántos se convirtieron? 5,000 personas. Y después, en otro sermón de Pedro, otras 3,000 personas recibieron a Cristo. Así es que se movió en gran escala el movimiento cristiano. Pero hay algo que impacta aquí, donde les empieza a decir Jesucristo a ellos que iban a comenzar en Jerusalén, Judea, Samaria y hasta lo último de la tierra. Pero donde comenzamos a ver todo esto de Pablo, llegamos a Antioquía, desde la iglesia donde sale Pablo como misionero en su primer viaje, ¿sí? Y comienza esa travesía por Filipo, por Tesalónica, por Berea, por Atenas, por Corinto, por Éfeso, todos esos poblados donde fueron plantando precisamente iglesias. Ya Dios había hecho saber a Pablo que él iba a llegar hasta Roma. No lo dijo cómo, no le dijo cuándo, pero le dijo que iba a llegar hasta Roma. Entonces, en cierta medida, Roma para Pablo, en cierta medida, era como la meta a llegar para Pablo. Ya Dios había determinado que Pablo fuera testigo en Roma, como fue testigo y testificó en Jerusalén. De la misma manera que había sido él testigo, entonces también lo iba a hacer en Roma. Y esa es la razón por la cual hemos titulado el día de hoy el mensaje: esta misión continúa. Porque al principio del libro de los Hechos nosotros leímos que Jesús les dijo a sus discípulos: y me seréis testigos en Jerusalén, Judea, Samaria y hasta lo último de la tierra. Y Roma no era lo último de la tierra, no era. Por eso es que yo puesto en ese título: esta misión continúa. Porque ¿qué creen? Hoy usted y yo estamos escribiendo el libro de los Hechos capítulo 29, porque llegó hasta 28 con Pablo, pero nosotros continuamos todavía con el Evangelio. De hecho, Roma, quiero hablarles un poquito, Roma era el centro del mundo conocido en ese momento. Hay un dicho que dice que todos los caminos te llevan ¿a dónde? A Roma. ¿Por qué? Porque en ese momento Roma había hecho infraestructura de las carreteras, y por donde tú le querías llegar, llegabas a Roma, o todas partían de ahí para todas las regiones en aquel tiempo, en aquel lugar. Pero de la misma manera que Jerusalén eran como el ícono del judaísmo, hermanos, de esa misma manera Roma era como el ícono de la sociedad en ese tiempo moderna, de la sociedad secular, de la sociedad gentil,
De manera que nosotros estamos viendo finalmente el paso de la estafeta del apóstol Pablo, o del capítulo 28 de Hechos. Nos están pasando la estafeta a nosotros, para nosotros empezar a escribir, o desde entonces se está escribiendo, desde hace 2000 años se está escribiendo el capítulo 29 de los Hechos. Fíjense, si para 1 al 28 le llevó 30 años, todo ese tiempo, ese periodo, imagínense del tiempo de que murió el apóstol Pablo para acá, ¿cuántos años llevamos? Como 2000 años, y se sigue escribiendo todavía el libro de los Hechos, capítulo 29. Desde el primer siglo, la fe cristiana comienza a extenderse. Empieza a haber una luz que comienza a brillar en medio de las tinieblas. Comienza a cambiar mentes, corazones, individuos que ellos viven precisamente en lo último de la tierra, donde Jesús dijo, y hasta lo último de la tierra. Si no se hubiera predicado el evangelio desde ese entonces, nosotros hoy no tuviéramos el evangelio y no seríamos parte de lo último de la tierra. Pero aún a pesar de que, ¿cuántos kilómetros son de Jerusalén para acá? Todavía hay muchos lugares que no se ha predicado el evangelio. Y dice que hasta que se predique el evangelio en todo el mundo, entonces vendrá Jesucristo. Sin embargo, entonces entendemos, si no ha venido, es porque todavía la gente no ha llegado hasta los confines, hasta lo último de la tierra. No ha llegado. El texto de hoy nos narra algunas cosas que ocurrieron camino a Roma, desde Cesarea y después del naufragio. Y le invito a que abra su Biblia en el libro de los Hechos, capítulo 28. Vamos a leer del versículo 1 al versículo 15. Estando ya a salvo, supimos que la isla se llamaba Malta. Pablo no sabía cómo se llamaba, ni el capitán, no, estaban desorbitados, no sabían dónde estaban. Bueno, aquí ya Lucas nos está narrando, nos está diciendo que la isla se llamaba Malta. Y los naturales, o sea, los que vivían ahí, los pobladores, los isleños, porque era una isla, ¿no? Nos trajeron con no poca humanidad. O sea, ¿qué quiere decir? Que precisamente hubo mucha humanidad en ellos. Porque encendieron un fuego. Nos recibieron a todos a causa de la lluvia que caía y del frío. Entonces, habiendo recogido Pablo algunas ramas secas, las echó al fuego, y una víbora, huyendo del calor, se le prendió en la mano. Cuando los naturales vieron, o sea, los isleños vieron que la víbora colgando de su mano, se decían unos a otros: ciertamente este hombre es homicida, a quien, escapado del mar, la justicia no deja vivir. Pero él, sacudiendo, o sea, Pablo, sacudiendo la víbora sacudiendo la víbora en el fuego, ningún daño padeció Pablo. Entonces, esperando que él se hinchase, o sea, los isleños esperaban que Pablo se pusiera mal o cayese muerto de repente, mas esperando mucho y viendo que ningún mal le venía, cambiaron de parecer y dijeron que ahora que era un dios. En aquellos lugares habían propiedades del hombre principal de la isla, llamado Publio, quien nos recibió y hospedó solícitamente 3 días. Y aconteció que el padre de Publio estaba en cama, enfermo de fiebre y de disentería. Y entró Pablo a verle, y después de haber orado, le impuso las manos. ¿Y qué pasó, hermanos? Sanó. Hecho esto, también los otros que en la isla tenían enfermedades venían y eran sanados, los cuales también nos honraron con muchas atenciones, y cuando zarpamos nos cargaron de todas las cosas necesarias. Pasado 3 meses, o sea, 3 meses estuvieron en Malta allí. Nos hicimos a la vela en una nave alejandrina que había invernado en la isla,
la cual tenía por enseña a Castor y Polus. Y llegados a Siracusa, estuvimos ahí 3 días. De allí, costeando alrededor, llegamos a Regio, y otro día después, soplando el viento sur, llegamos al segundo día a Puteolio, ¿no? Donde, habiendo hallado hermanos, nos rogaron que nos quedásemos con ellos 7 días, y luego fuimos a Roma, de donde, oyendo de nosotros los hermanos, salieron a recibirnos hasta el foro de Apio y las 3 tabernas. Y al verlos, Pablo dio gracias a Dios y dice que cobró aliento. Otras versiones dice que cobró ánimo. Lo primero que nos dice este texto, hermanos, es que llegaron a una isla llamada Malta, que está al sur de Italia actualmente. Es una isla que hoy es parte de la Unión Europea, que se independizó en el año 1964, y que hoy por hoy es un destino importante turístico. En el versículo 2 nos habla que aquellos isleños estuvieron allí y recibieron a los náufragos de buena manera, brindándoles todo tipo de atención, porque dice que hasta les prendieron una fogata. Y podemos ver la providencia de Dios, que lleva a Pablo a un lugar desconocido, pero que es recibido por personas que son capaces de brindarle todo tipo de atenciones. Comenzó con una fogata para recibirles, porque estaban muy mojados, pues venían del agua, ¿no? Quisieron esa fogata para calentarse un poco. Y siguiendo esto, ahí podemos ver a un hombre como Pablo, que era conocido precisamente como un servidor de Cristo, ¿no? Pero también había un personaje ahí, Publio, ¿no? Que era conocido como el principal de la región, a lo mejor era el alcalde, ¿no? Como hoy lo conocemos, que los hospedó por 3 días allí. Podemos ver que Dios toma a Pablo, a un prisionero, Pablo en este caso, porque acuérdense que él va como prisionero, Pablo, en estos días de una tormenta, y después que pasó a un naufragio, lo convierte ahora a Pablo ahí entre 276 personas o 75, lo convierte como en el líder principal del grupo. Acuérdense que él les había dicho: no vayamos por ahí, esperémonos, porque vamos a pasar por una fuerte problema con el barco. Y ellos dijeron, el capitán y el que lo custodiaba, dijeron no, sigamos adelante, y todo lo que pasó. Dios empieza a formar a Pablo como líder de todo ese grupo. Pero también cuando llegan a Malta, había otro líder que era el líder principal, Publio, ¿no? Entonces podemos ver que Dios toma todo esto en su soberanía, Dios, y vemos a estos isleños que nunca han oído del evangelio, y esa gente es capaz de brindarles las atenciones cuando ellos llegaron a Malta. Y Pablo estaba liderando todo esto. Y vemos ahí la mano poderosa de Dios, la providencia, como ya lo habíamos hablado, pero también vemos cómo se conoce en teología la gracia común. Yo creo que todo mundo, ahora que pasó lo del COVID aquí, bueno, a nivel mundial, personas que no conocías ayudaste, personas que no conocías te ayudaron a ti. ¿Por qué? Porque eso se le llama la gracia común, porque es un dar, un ofrecer, un sostener, un brindar un apoyo a una persona. Es una gracia común. Pero la providencia de Dios es cuando nadie sabe de lo tuyo y Dios te viene y te da algo a través de otra persona, y tú te quedas así: ¿cómo, Dios? Si la persona no sabía lo que yo necesitaba. ¿Cómo, Dios? Pero tú sí lo sabías y yo te lo había pedido, Dios, y tú me proveíste para esto, para aquello y demás cosas. Bueno, ahí es la providencia de Dios. La gracia común es cuando alguien te ve, no sé, en un estado no muy bien, y esa persona, la otra persona va y te brinda un apoyo. ¿Por qué? Porque te está viendo. Pero cuando no te ve,
entonces es la providencia de Dios. Porque hay una ley moral en esas personas que llegaron allí, esos isleños, no conocían de Cristo, pero había una ley moral que Dios había puesto en su interior de ellos, que a veces le acusa a ellos cuando no hacen las cosas bien. Usted ha visto gente que no es cristiana y que dice, híjole, creo que la regué, pero no tiene el temor de Dios. Entonces, ¿cómo es que dice la regué? Porque hay una ley intrínseca en su ser que le dice o que le acusa cuando está haciendo las cosas mal, ¿no? Entonces, en este caso, en esta conciencia, eso trae como un dictamen de la imagen de Dios en ese hombre, y es movido ese hombre o estos isleños a tener esa gracia para Pablo y para todos aquellos que estaban con Pablo. Y al mismo tiempo tú puedes ver a un hombre de estos isleños, hombres caídos, hombres que no han nacido de nuevo, hombres que nunca han escuchado del evangelio de Cristo, pero con el objetivo precisamente para que Pablo llegue y predique en ese lugar. La razón por lo que comienzo con esto es que cuando leemos acerca de Pablo, la actitud que él tuvo como siervo, como siempre, ¿no? Comienza que dice que a recoger leña. O sea, vamos a hacer más fogata, sí. Y ahí estaba Pablo, no nomás dijo, traigan fogata, traigan. Y aquí está Pablo en el calor, ¿verdad? No, traigamos, vamos. Dice que él empezó también a traer leña, ¿no? Y para avivar el fuego, y de repente una víbora se le ensarta en la mano, en el brazo. Y para los isleños esa víbora era muy venenosa. Para los isleños esa víbora representaba la muerte para la persona que había sido mordida, ¿no? Y dice que cuando esta gente, cuando vio que le había ocurrido esto, llegaron a una conclusión inmediata. Cuando vieron ellos, ¿qué dijeron ellos? Ciertamente este hombre es un homicida. Llegaron a una conclusión, ¿no? Aquí no hay una pregunta, hermanos. Aquí hay una afirmación de parte de los isleños. ¿Alguna vez tú has dicho, no tengo la menor duda de que esto y esto y esto? ¿Por qué? Porque estás afirmando, ¿verdad? Eso es lo que dice la gente. Sin duda, este es un hombre homicida, a quien, escapado del mar, o sea, porque era prisionero, todos esos 270 y tantos, menos los soldados, pero todos los demás eran presos y estaban siendo llevados a Roma para ser justiciados, ¿no? Entonces dicen, este escapado por el mar, la justicia no deja vivir. Bueno, para ellos la justicia era un tipo de Dios, o era una diosa que ellos tenían en la isla, la justicia, ¿sí? Una sola mordida y el hombre es un asesino, según ellos. Ellos se ponen a observar a Pablo porque saben que una mordida de esa víbora le hace a un hombre le hace comenzarse a hinchar y hasta caer muerto. Y lo estaban observando a Pablo, y pasa un rato y pasa otro, y ven que nada le ocurre a Pablo, que él sigue haciendo las cosas, que él sigue calentándose del frío, que él sigue a lo mejor trayendo leña, y de repente, como ven que no pasa nada, dice que habiendo esperado mucho tiempo y viendo que ningún mal le venía, cambiaron de parecer y dijeron que ahora que era un dios. Pablo en poco tiempo pasa de ser de un náufrago bien recibido, después pasa a ser un homicida, y después pasa a ser un dios. Estamos hablando que probablemente esto fue en horas que pasó todo eso. Imagínense la perspectiva que tiene la gente de nosotros, o de ustedes, o de los que estamos allá afuera, o de los que están allá afuera, cómo nosotros damos nuestras impresiones de esas personas. Si a nosotros vemos a una gente pidiendo dinero, ¿cuál es tu pensamiento? Y tú lo ves que está medio fuerte, está medio sano. ¿Cuál es tu perspectiva cuando lo ves? Que trabaje,
¿Qué otra perspectiva tienes? Mira, está pidiendo dinero y tiene fuerzas. Mira, está más lleno que yo, ¿no? O sea, es una perspectiva. Así los isleños dijeron de Pablo: ese es un asesino, porque echado del mar, la justicia lo persigue. Y la justicia para ellos era un Dios. Y entonces tiene que morir, ¿no? Después de eso, dice que lo pasaron a ser un Dios a Pablo. Y eso nos da una idea, hermanos, que la falta de objetividad de nosotros, la actitud condenatoria a un idólatra que frecuentemente se genera en nosotros, tomamos acciones en contra de los que están afuera, hermanos. Ayer pasamos, llegamos a un, ¿cómo se llama? A un semáforo. Y yo ya conozco a la señora que vende mazapanes. Y un día me pidió que le comprara mazapanes. Y sí le compré, ¿no? Incluso le di el dinero, pero no quise los mazapanes. Pero le dije, ok. Y le di un volante, un tríptico. Y le quería hablar y me dice: yo también soy cristiana. Le digo: ah, ok, está bien, regáleselo a otra persona, ¿no? Y ya, ¿no? Bueno, y ayer que pasamos por ahí, yo vi que esa persona entonces se acercó a otros coches y les empezó a ofrecer sus mazapanes. Y al ofrecerle los mazapanes, se ve que sí le compraron y ella se estaba persinando. ¿O cómo le hacen, no? No sé. Pero se estaba persinando. Y yo le dije a mi esposa: ¿no que es cristiana? ¿No? Y se está persinando, ¿no? Entonces yo dije: bueno, ¿qué tipo de cristiano será? Pero es mi objetividad, hermanos. Porque a lo mejor, ya ven que en muchas iglesias hay de todo, ¿no? Hay de todo. Podrán venir a la iglesia, pero tú salen de aquí. Yo he conocido mucha gente cristiana que según son cristianos, y cuando tú los ves, ¿no?, afuera, están fumando, están tomando, están maldiciendo, golpeando a sus hijos de una manera, de una manera abrupta, ¿no? Están en los semáforos tocando el claxon: quítate. Entonces, ¿y es cristiano? ¿Y es hijo de Dios? Bueno, es una objetividad que nosotros pudiéramos tener. Y yo no creo que nosotros estamos muy lejos de estas cosas que estoy diciendo o que acabo de mencionar. Una de las formas que tú observas esto es que cuando alguien te dice algo bueno de otra persona, ya sea que tú digas o lo observes o lo oigas decir, tú vas a decir: tendré que verlo, ¿no? Porque es nuestra objetividad. Cuando alguien te dice: ¿qué crees, hermano? Y esto y esto y eso, y tú ya conoces su historia, ¿no? Tú dices: que lo compre quien no lo conoce, ¿verdad? Muchas veces nuestra objetividad se menciona de esto, porque muchas veces estamos en un mundo caído, hermano. Nosotros estamos en un mundo caído. Cuando alguien te dice algo malo de otras personas, te dice, y uno se queda: ay, ¿cómo va a ser que él, que ella? ¿Cómo va a ser? O sea, no que muy santito era, ¿no? Inmediatamente nosotros tendemos a creerlo, porque estamos en nuestra naturaleza también, hermanos. Porque hay un dicho que dice: el león, todos piensan que son ¿de qué? De su condición, algo así dicen, ¿no? Por nuestra condición precisamente de pecado, porque aunque nosotros somos hijos de Dios, seguimos manteniendo ciertas raíces de pecado en nosotros, y regularmente nosotros juzgamos por nuestro pecado en nuestro interior. Y por eso Juan decía en su carta: Juan decía: si alguno hubiere pecado, abogado tenemos en Cristo Jesús. ¿Cómo pecas? Muchas veces pecamos en los pensamientos. Muchas veces pecamos en nuestra actitud, cómo somos. Oye, recuérdame lo que me dijiste. Otra vez te tengo que... Ya es una actitud que no va. ¿Están de acuerdo con esto? ¿No?
Bueno, ahí está Pablo con buenas atenciones. Ahora hay un veredicto que es un asesino y de repente le dicen que es un Dios. Versículo 8. Resulta que ahora el padre de Publio, ¿no?, el llamado principal de esta región, de esta isla, está muy enfermo. Y Pablo ahora tiene la oportunidad de orar y por la providencia de Dios sanar. ¿Sí? Es curioso que el texto no nos dice nada de que Pablo les predica del evangelio, ni de su familia. Bueno, no creo que haya pasado esto. A lo mejor Lucas no hizo tan importante esto porque él entendía de que Pablo pues era un evangelista, Pablo era un apóstol de Jesucristo y por ende él había sido llamado a predicar el evangelio, no a sanar a las personas. Entonces, por ende, Pablo primero les predicó de Cristo, primero les hizo saber de Cristo, de aquellos que no conocían ellos, de aquel Cristo, de aquel Dios que no conocían, y después oró y la providencia de Dios sanó al padre de Publio, ¿no? Ahora nosotros seguimos leyendo en el versículo 10, donde vemos la mano o la obra de Dios en esto. Dice: los cuales también nos honraron con muchas atenciones, y cuando zarpamos nos cargaron de cosas necesarias. Fíjense cómo está la protección de Dios en el naufragio, donde Dios le dice a Pablo que les comunique a todos los 275 personas, que sí se va a destrozar esta nave, el naufragio que vamos a tener, se va a romper esa nave, pero que nadie de ellos va a perecer. Ahí vemos la protección de Dios. Cuando llegan a esta isla desconocida, que después sabemos que era Malta, vemos las atenciones de la providencia de Dios a través de estos isleños que estaban ahí. Y después vemos en Pablo el poder de Dios respaldando su evangelio para que cuando hubiese orado por el padre de Publio, este hombre sanara. Y dice que no solamente él, sino muchos de los que estaban enfermos en esa isla los trajeron y fueron sanados también. Vemos la protección de Dios, vemos la atención de Dios y vemos el poder de Dios en la vida de Pablo. Ahora escucha del versículo 15 al versículo 22. Escucha esta narración, porque el que escribe en este caso no es Pablo, el que escribe es Lucas, acuérdense, ¿sí? Lucas está narrando, está escribiendo. Dice: de donde oyendo de nosotros los hermanos, salieron a recibirnos hasta el foro de Apio y las 3 tabernas. Y al verlos, Pablo dice que dio gracias a Dios, como ya lo leímos, y cobró aliento, cobró ánimo. Dice: cuando llegamos a Roma, el centurión entregó los presos al prefecto militar, pero a Pablo se le permitió vivir aparte. Fíjense cómo es, con un soldado que lo custodiase. Aconteció que 3 días después Pablo convocó a los principales de los judíos, a los cuales, luego que estuvieron reunidos, les dijo: yo, varones, hermanos, no habiendo hecho nada contra el pueblo ni contra las costumbres de nuestros padres, he sido entregado preso desde Jerusalén en manos de los romanos, los cuales, habiéndome examinado, ¿se acuerdan cómo lo examinaban? Con golpes, ¿sí? ¿Se acuerdan? Me querían soltar por no haber en mí ninguna causa de muerte, pero poniéndose los judíos, me vi obligado a apelar a César, no porque tenga de qué acusar a mi nación. Así que por esta causa os he llamado para veros, o sea, ¿a quiénes? A los principales de la religión judaica, y hablaros, porque por la esperanza de Israel estoy sujeto a esta cadena. O sea, imagínense, ¿no? Yo estoy hablando y yo le estoy diciendo: miren, estoy preso a esta cadena. Pablo ciertamente estaba en otro lugar, pero Pablo estaba preso. A lo mejor estaba con grilletes, a lo mejor estaba aquí con cadenas, pero sí lo dice aquí: estoy sujeto a esta cadena. Entonces le dijeron:
nosotros ni hemos recibido de Judea cartas acerca de ti, ni ha venido alguno de los hermanos que haya denunciado o hablado algún mal de ti, pero queríamos oír de ti lo que piensas, porque de esta secta nos es notorio que en todas partes se habla contra ella. O sea, ya para Pablo le estaban diciendo que era una secta lo que él estaba teniendo, y ya lo había refutado ya en Jerusalén, ya lo había refutado en Cesarea. ¿Cuál secta? ¿Ustedes de qué hablan? ¿No? O sea, ustedes no han entendido todo eso. Nosotros no sabemos cómo los hermanos, esos hermanos que le salieron a recibir a Pablo, acuérdense que salieron esos hermanos a recibir a Pablo en donde, en el foro de Apio, ¿sí? El foro de Apio más o menos se encuentra como a 70 kilómetros para llegar a Roma. No era Roma todavía, pero eran unos 70 kilómetros más o menos. Pero también llegaron otros hermanos en las tres tabernas, que estaba más o menos como a 50 kilómetros de Roma. Ahora nosotros vemos la mano de Dios en Pablo, no solo en la provisión, sino ahora en la compañía de esos hermanos, porque dice que cuando los vio, dice que cobró ¿qué? Aliento, cobró ánimo, ¿sí? Entonces esos hermanos salen a recibir a Pablo, y la razón de por qué decidimos que Dios no se le pasa ningún tipo de nuestras necesidades, siempre está atento a nuestras necesidades, es por el comentario breve que hace Lucas de Pablo, que Pablo dice que de repente Pablo cobró ánimo. No sé si te ha pasado a ti que alguien te habla por teléfono: oye, ¿cómo estás? Mira, estoy pasando por esto. No te preocupes, mira, estamos orando por ti, estamos contigo, no te desesperes. ¿Y qué pasa cuando terminas de hablar con esa persona? Cobras ánimo. Es lo que le pasó a Pablo, que cuando Pablo los vio, hubo dos reacciones. Pablo dice que dio gracias a Dios, y dice que Pablo cobró aliento, cobró ánimo. Pero también Pablo, en medio de la tormenta, sacó un momento para dar gracias a Dios, porque él está todavía en tormenta, él es prisionero, hermanos. No sé si en la isla, pero lo más seguro es que sí. No sé si cuando fue a orar por el papá de Publio, pero yo creo que sí. Es que Pablo seguía en cadena, estaba encadenado Pablo. Imagínense, traes tus manos ocupadas por las cadenas, ¿sí? Y aún así vas y recoges leña para avivar el fuego. Estás en tus manos, traes cadenas, y aún así vas y oras por el padre de Publio. No solamente es así, sino estás en cadenas y te dicen: ¿sabes qué? Pero allá en la plaza principal ahí hay muchos enfermos, ¿puedes ir para allá? Sí. Y Pablo sigue aquí con sus cadenas, y él va y a su manera impone manos, así con sus manos impone manos, ¿no? Y sanan las personas. Y uno podría decir: ¿y cómo es que no se le soltaron las cadenas si tenía el poder de Dios? Bueno, porque Dios es así, hermanos. Dios nos quiere tener en escasez por un tiempo, te va a tener en escasez. Dios te va a tener con problemas existenciales en tu mente por un tiempo, Dios te va a tener así. Dios te va a tener enfermo en un tiempo de tu vida, Dios te va a tener así, pero hay un propósito específico. Pablo ni le preocupaba nada de eso, hermanos. A Pablo no le preocupaba que él estuviera encadenado y que le dijeran: oye, Pablo, ¿puedes venir a orar por mi padre? O sea, Publio. Con todo gusto, voy. Pongo mis manos. No dijo: a ver, capitán, suélteme porque me están solicitando mi persona en la casa del principal de esta isla. No, él nunca fue por su preferencia personal. Él nunca fue por su comodidad personal, Pablo. Siempre Pablo era, las personas
se quitaba la capa para ponérsela al otro. Y es lo que nosotros debemos hacer como cristianos, como hijos de Dios, hermanos. Pablo, al ver a estos hermanos, yo imagino que el rostro de Pablo como que se puso contento, alegre de ver que pues ya tenía un rato que no veía cristianos, ¿no? Se puso contento y dice que levantó sus manos a su manera también y dio gracias a Dios. Y dice que cobró ánimo. Nunca escuchas en Pablo que se está quejando, nunca. Ya lo hemos dicho en muchas ocasiones, que a pesar de los golpes nunca dijo: ya no vuelvo a predicar este evangelio porque me golpearon, que quién sabe qué. Ya no vuelvo a predicar porque me azotaron. Ya no vuelvo a ser como muchos hermanos en las iglesias. Ya no vuelvo a ir a la iglesia porque ni me hablaron. Ya no vuelvo a ir a la iglesia porque no quisieron recibir mi opinión. Ya no vuelvo a la iglesia porque no me tomaron en cuenta. Pablo no era así, hermanos. En pocas palabras, hermanos, tenemos que madurar. Si no te tomaron en cuenta, no es que no te tomó en cuenta ni el pastor ni los líderes, es porque en este momento Dios te quiere sentadito o sentadita o sentadotes, ¿no? Dios te quiere allí, pero no somos nosotros, es Dios, hermanos. A Pablo se le ve una vida siempre de agradecimiento con Dios, no de queja. Hay un espíritu de agradecimiento en este hombre, porque entiende de quién, por quién y para quién sirve él en su ministerio. Dios guía cada evento y nota la reacción de Pablo. Inmediatamente dice que dio gracias a Dios por cosas pequeñas, sí, porque alguien vino, o sea, son cosas pequeñas. Porque aún, hermanos, si esas cadenas hubieran sido rotas en ese momento, rotas, él sabía que tenía que ir a Roma. Pues dijo: pues me voy con los soldados mejor, porque ya tengo que ir a Roma. Ya me lo dijo Dios. ¿Para qué hago tanto alarde? ¿Para qué grito? ¿Para qué me quejo? Si Dios ya me ha dicho que yo tengo que ir allá, hermanos. Pablo también, yo entiendo que no era un hombre de hierro como nosotros. No somos hombres de hierro, hermanos. Tenía emociones humanas. También era frágil, igual que tú y yo. Ha pasado por 1001 para llegar a Roma, hermanos. Y sobre todo 1001 está predicando del evangelio, está predicando el nombre de Cristo, está cumpliendo la voluntad de Dios. Pero Pablo necesitaba un tipo de ánimo. El ángel había venido y le había dicho: Pablo, no temas, yo estoy contigo. Pablo, mira, va a pasar esto, va a pasar aquello, no temas, no hagas nada, que quién sabe qué, ¿no? Bueno, cobró ánimo cuando vio a los hermanos. Hermanos, nosotros necesitamos también extenderle una palabra de bendición al hermano que tiene. Tal vez esa palabra de ánimo le va a causar ánimo, le va a levantar el ánimo a la otra persona, o lo va a despertar también, ¿verdad? Así que Pablo necesitaba compañía, necesitaba ver a gente humana en quienes moraba el Espíritu de Dios, que le daba la bienvenida y que iban a apoyar y que iban a estar con él, hermanos. ¿Te acuerdas cuando fue llamado Pablo por el informe de Ananías? Y que le dice a Ananías allí en Damasco, le dijo: tú vas a sufrir por causa de mi nombre. ¿Se acuerdan? Dios le dice a Ananías que le dijera a él que por causa de él más bien Jesús le habla y le dice: tú vas a padecer mucho, tú vas a sufrir a causa de mi nombre. Bueno, allí está Pablo. Ese largo tiempo que pasó predicando, sufrió por causa del nombre. Y aún le esperaban prisiones en Roma también. Y aún así él dijo: adelante, vamos, ánimo, fortaleza, vamos, ¿qué necesitamos? Porque hay una cosa, es que llegar a Roma es muy diferente. Llegar a Roma en un crucero turístico que llegar a Roma en un barco con cadenas, hermanos.
es muy diferente. Por eso es que Pablo les escribe a los corintios, en segunda carta a los corintios, en el capítulo 11, del 23 al 27. Y les empieza a decir a ellos de cuánto es la causa del sufrimiento por el nombre de Cristo, por el nombre del poder del evangelio. Dice segunda de Corintios 11, 23 al 27. ¿Somos ministros de Cristo? Les pregunta a ustedes, hermanos. ¿Somos hijos de Dios, hermanos? A ver, otra vez. ¿Somos hijos de Dios, hermanos? Como si estuviera loco hablo, dice Pablo. Yo más, en trabajos más abundante, en azotes sin número, en cárceles más, en peligros de muerte muchas veces. De los judíos 5 veces he recibido 40 azotes menos uno. 3 veces he sido azotado con varas. Una vez apedreado. ¿Se acuerdan en Listra? Donde lo apedrearon, en Listra. 3 veces he padecido naufragio. O sea, ya había padecido 3 veces, porque esta donde está es la 4ª vez donde ya padeció. Esto de 3 veces lo escribió cuando estaba en Cesarea, ¿no? Fue apedreado y 3 veces padeció naufragio. Una noche y un día he estado como náufrago en alta mar, en caminos muchas veces, en peligros de ríos, peligros de ladrones, peligros de los de mi nación, peligros de los gentiles, peligros en la ciudad, peligros en el desierto, peligros en el mar, peligros de los falsos hermanos, en trabajo y en fatiga, en muchos desvelos, en hambre, en sed, en muchos ayunos, en frío y en desnudez. Ahora yo quiero que hagan algo. Levanten la mano si tú has pasado por 1/3 de estas cosas que Pablo menciona. ¿Arely? No. Eso no es todo, hermano. Esto nada más es un resumen de lo que Pablo padeció. Porque tenemos que recordar que en Tesalónica Pablo fue perseguido y tuvo que salir corriendo y se fue a Berea, y lo siguen aún los judíos por allá por Berea, ¿no? De allí llega a Atenas, y en Atenas fue ignorado cuando él predicó, cuando se puso allí en un lugar donde decía al Dios no conocido, y se subió a predicar. Y la gente pasaba, está loco este cuate, está loco, y se seguía. Fue ignorado, tuvo que salir de allí. ¿Por qué? Porque precisamente padeció todo esto, hermanos. Hermanos, cuando vemos en Pablo que está en prisiones, y que precisamente Pablo escribe en Roma el libro de Filipenses, y que se ha denominado este libro como el libro del gozo, porque Pablo, aún estando en cadenas, él predica del gozo en cadenas, hermanos. Hermanos, nosotros no tenemos una leche y ya estamos llorando. No tenemos tortillas y ay, pero ¿por qué? ¿Quién sabe qué? Pablo estaba en cadenas y escribía sobre el gozo. Él no llega a Roma siendo turista, no, o turismo, ¿no? Déjenme ver el Coliseo romano, déjenme ver sus acueductos, déjenme ver el circo. A ver, antes de que me metan allá, denme un tour sobre Roma, porque era muy famoso Roma por su estructura y todo eso. Él llega a Roma como prisionero del César, hermanos, pero aún así dijo: yo no soy prisionero del César, soy prisionero de Cristo, hermanos. O sea, entiendan esto, hermanos, que él llega con una mentalidad diciendo: mira César, tú no me tienes preso, el que me tiene preso es Cristo. Y si mi amo es Cristo, yo soy su siervo, ¿por qué no obedecerle en prisión? ¿Por qué no estar gozoso en prisión? Dios me tiene así, Dios sabe por qué, y gloria a Dios, y aleluya. Y ahí Pablo y Silas, ¿te acuerdan? También en la cárcel, Pablo y Silas cantando
alabando a Dios en cárcel, hermanos. La mano de Dios nunca se apartó de Pablo, nunca se apartó de ti, hermanos, y nunca se apartará la mano de Dios en ti. Pablo vio y recibió como prisionero cualquiera, hermanos, todas esas trabas. Te vamos a meter a un lugar especial, pero vas a tener cadenas, vas a estar custodiado 24/7. Cada 8 horas o no sé cada cuándo cambiaban de custodio. Pablo, para él era una nueva oportunidad para predicarle. Por 7 horas, 8 horas teniendo ahí el prisionero, les daba una buena cátedra del evangelio de Cristo, hermanos. Y ya venía otro, hay que cambiar, venía otro, órale, otro nuevo, otro que predicarle. Yo creo que muchos de ellos dijeron, no, ya no me envíes con Pablo, porque híjole, no tiene dónde pararle Pablo. Me quiere meter a fuerzas a su Dios. Pablo era una oportunidad para predicar. Cuando llegamos, dice la Biblia, cuando llegamos a Roma, el centurión entregó los presos al prefecto militar, pero Pablo se le permitió vivir aparte con un soldado que le custodiase. Él va a vivir solo, hermanos. ¿Tú puedes entender eso? Que un soldado que lo va a custodiar allí, estando en cadenas delante de un soldado. Pablo eventualmente escribe a los filipenses, da gracias y dice: gracias a Dios por estas cadenas, gracias a Dios por estas tribulaciones, gracias a Dios por estas escaseces, porque debido a mis cadenas el evangelio se ha hecho más famoso en la guarda, entre los guardias de aquí. Todos hablan de mí, de seguro. Ya no me envíes allí con Pablo porque me está predicando del evangelio. ¿De qué evangelio? Pues de que Cristo vino y que Cristo murió por nosotros también ellos, por eso se hacía más grande el rollo ahí del evangelio, hermanos. Se hacía más grande porque Pablo les predicaba y se hizo más famoso allí entre todos los guardias el evangelio de Cristo. Mi pregunta es: ¿se ha visto esto antes? ¿Se ha visto un preso estar contento porque está encarcelado, hermanos? Aquí hay uno que es Pablo, que está contento porque en prisiones aún es siervo de Jesucristo, para Jesucristo y solo para la gloria de Jesucristo, hermanos. Él está contento. No quiere decir que es un masoquista tampoco, porque muchos dirían: ay, es que yo me gozo y me gozo. No era un masoquista, sino porque él había entendido que esta gente que nunca había escuchado del evangelio, ahora tiene la oportunidad de por lo menos cada 8 horas a un guardia nuevo predicar el evangelio de Jesucristo ahí. Oye, hermano, es como si te metieran a un oasis a ti. Si te dijeran: va a ir a tal playa y va a recibir, va a estar en el spa, lo van a atender con frutas exóticas, le van a traer sus juguitos y con aire acondicionado, ahí con vista al mar y todo. Pues un oasis. Bueno, para Pablo eso era un oasis, en cadenas, predicando el evangelio en un cuarto o en una casa con ese custodio. Eso para él era un oasis, hermano. No había un lugar mejor donde estar que estar allí preso con cadenas y predicándoles el evangelio a estas personas, hermanos. Pablo hace mención sobre cuando trajo a estos religiosos. Se define en cierta manera y dice: es que me di cuenta que allá en Cesarea y desde Jerusalén, que no estaban interesados en mi justicia, no estaban interesados. Lo que ellos querían era matarme, les dice a los principales de Roma. Me vi obligado, dice, a apelar a César, porque yo quería como que un juicio más justo para mí. Y ahora vean lo que dice el versículo 23 y 24. Y habiendo señalado un día, ¿con quiénes? Con estos religiosos, con los principales del judaísmo en Roma. Y habiendo señalado un día, vinieron a él muchos a la posada
donde estaba rentando Pablo, a los cuales les declaraba y les testificaba del reino de Dios. ¿Qué hacía Pablo, hermanos? Allí encerrado, hablaba, testificaba, declaraba el reino de Dios desde la mañana hasta la tarde, hermanos. ¿Sí tienen chance hasta las 5 de la tarde, hermanos, estar escuchando el evangelio? ¿Sí? ¿O no hay problemas? No hay problema. Pablo dice que desde la mañana hasta la tarde, persuadiéndoles acerca de Jesús, tanto por la ley de Moisés como por los profetas. Y algunos asentían a lo que decía, o sea, decían: sí es cierto, tiene mucha razón. Pero otros no creían, decían: este Pablo está loco. Las muchas letras le han atrofiado las células del entendimiento y no. Hermano, lo que hace que abra las escrituras el apóstol Pablo desde el Antiguo Testamento, porque dice desde los profetas, ¿sí? A lo mejor lo recitaba porque lo tenía de pie a pa aquí en la mente. Hablaba de Moisés, pasando por los profetas, tratándoles de demostrar que Jesús era el Cristo, el Mesías, hermanos. Que lo que ellos decían sí era cierto, pero que había algo más que hacer, que ya no viviéramos bajo esa ley, que esa ley era condenatoria, que esa ley nada más te servía para echarte a perder, sino ahora estábamos bajo la gracia de Jesucristo. Y dicen en el versículo 25: y como no estuviesen de acuerdo entre sí, o sea, porque entre ellos mismos tenían problemas, ¿sí? Al retirarse les dijo Pablo estas palabras: bien habló el Espíritu Santo por medio del profeta Isaías a nuestros padres diciendo. Esto le produjo a Pablo, hermanos, una reacción. Y yo creo que Pablo estaba cansado de ver rechazo tras rechazo de los judíos que no querían entender. Yo creo que Pablo estaba cansado de hacer tantos esfuerzos primarios para que ellos pudieran alcanzar el evangelio de Cristo, ¿sí, hermanos? Que Pablo les dice: vean lo que les voy a decir. Ya estaba cansado antes de que se vayan. Yo creo que se quedaron en la puerta parados así. Antes de que se vayan, escúchenme lo que les voy a decir. Y se dan la vuelta: a ver, ¿qué más vas a decir, Pablo? Ahí paraditos. Ve a este pueblo y diles. ¿De quién estaba hablando? Del profeta Isaías. De oído oiréis y no entenderéis. Ya Pablo como que se encendió ahí con su enojo. Dice: les voy a decir lo mismo que le dijo Cristo o Dios al profeta Isaías que les dijera al pueblo, ¿no? Ve a este pueblo y diles: de oído oiréis y no entenderéis, y viendo veréis y no percibiréis, porque el corazón de este pueblo se ha engrosado, hermanos. Es como tu arteria llena de grasa, que ya no corre sangre, sino atrofia, tapa, obstruye la sangre que pase por tu arteria y te dé las pulsaciones correctas a tu corazón, o el bombeo necesario. Dice: con los oídos oyendo pesadamente, y sus ojos han cerrado, para que no vean con los ojos y oigan con los oídos y entiendan de corazón y se conviertan y yo los sane. Pablo conoce el Antiguo Testamento, hermanos. Pablo conoce la trayectoria de este pueblo, el rechazo que han recibido desde sus padres a los profetas, desde sus padres con Jesucristo, y ahora el rechazo del evangelio de Jesucristo a través del apóstol Pablo. Y él recorrió esas palabras del profeta Isaías, cita a Isaías de una manera condenatoria sobre un pueblo, hermanos. Cuando Dios llama a Isaías al ministerio, Dios le anuncia el llamado, pero también le anuncia algo: que habrá dureza en el corazón del pueblo judío, hermanos. Dice, y le dice a Isaías al mismo día de su llamado: yo te estoy llamando, Isaías, a que prediques, pero desde una vez te digo, desde una vez te lo planteo, te lo advierto, Isaías, nadie te va a hacer caso. ¿Cuántos años cree que estuvo el ministerio de Isaías, hermanos? 50 años predicando
Y nadie le hizo caso a Isaías. Dios cuando lo llamó le dijo: ve y diles esto. Pero de una vez te digo que nadie te va a hacer caso. Entonces yo te diría a ti, Gaby: oye, ve a tocar aquí al vecino, pero no va a salir a recibirte. ¿Tú qué dirías? Pues entonces, ¿para qué voy si no me van a recibir? No, pero ve y toca y dile: vecino, el Señor está a la puerta y te llama. Pero de una vez te digo, Gaby, no te van a salir a recibir. ¿Tú vas a ir? ¿Pero 50 años? Es lo que Pablo dice a esta gente. Escúchenme de parte de Pablo una explicación de que lo están rechazando a él. Lo que dice Pablo en este mensaje contiene, sí, ciertamente contiene el plan de salvación, lo que está planteando. Lo que yo les estoy planteando es el plan de salvación, hermanos, pero no es para salvación. ¿Cómo? A ver, ¿cómo? Es para salvación, pero no es para salvación. Sí, es para salvación para los que creen, mas no es para salvación para los que no creen, hermanos. Porque dice el profeta Isaías que le dijo: tendrán oídos, pero no oirán. Tendrán ojos, pero pesadamente. ¿Qué se le llama a eso, pesadamente? Cuando te desvaneces, cuando te vas, cuando de repente estás así. No sé si se acuerdan de un chico que vino, ¿no? Aquí, ¿no? Que se venía para acá y ya no sabía si se iba a caer. Agárrenlo, porque si no se va a romper allí el cristal, ¿no? O sea, vean, espérense tantito. Bueno, esos son los ojos pesadamente, que ya no aguantas y te vas al tercer cielo, ¿no? Casi, ¿no? Pero a la misma manera que Dios abre una ventana de oportunidad cuando el evangelio es expuesto a la gente, hermanos, ¿sí? De esa misma manera, esa ventana que se abre, esa misma manera, esa ventana se cierra para los que no creen en Cristo Jesús. Y yo creo que lo que Pablo estaba diciendo aquí es que la ventana de oportunidad que permaneció abierta por mucho tiempo, a pesar de esa resistencia del pueblo de Israel, hermanos, aquí se está cerrando. Y la razón por la cual se está diciendo aquí es porque en el versículo 28 y 29 de Pablo, de Hechos 28, dice: sabed pues que los gentiles es enviada esta salvación de Dios. O sea, ustedes como nación de Israel, como judíos, se está cerrando esta puerta, pero se está abriendo para los gentiles, para aquellos que no habían sido, había sido esta revelación. Pues ¿qué creen? Ahora Dios los inserta en esta población de ser hijos de Dios y se abre esta oportunidad. Dice: saber pues que a los gentiles es enviada esta salvación de Dios y ellos oirán. Y cuando hubo dicho esto, los judíos se fueron, teniendo gran discusión entre ellos. Yo creo que el líder de los judíos: vámonos, ya no escuchen nada. Oiga, rabino, pero como que es cierto, vámonos ya. Ahí estaba peleándose con ellos. No escuchen nada de eso. Pero rabino, como que entendemos que la salvación también la vamos a recibir. No escuchen nada, vámonos ya. Dice que hubo gran discusión entre ellos. Este mensaje de Isaías, al Cristo que alude precisamente, es un mensaje que iba a cerrar más los ojos, pero que también a la vez se iban a abrir otros ojos. Si iban a cerrar más oídos de los judíos, si iban a abrir más oídos de los gentiles, ¿sí, hermanos? Si iba a endurecer el corazón de los judíos, si iba a ablandar el corazón de los gentiles. El texto de hoy no cierra con mucho glamour, diríamos así, con bombo, con platillo. Ya estamos en la recta final. Este texto cierra con poco brillo. Vea el versículo 30-31 de Hechos 28. 30 y 31 dice: y Pablo permaneció 2 años enteros en una casa alquilada y recibía a todos los que a él venían,
predicando el reino de Dios y enseñando acerca del Señor Jesucristo abiertamente y sin impedimento. Así, tan sencillo. Pablo permaneció enseñando 2 años. ¿Qué temas enseñaba Pablo? El reino de Dios, el cual enseñó Cristo durante los 40 días que después de la resurrección, del reino de Dios, reino de Dios, reino de Dios, reino de Dios. Y segundo, enseñó todo lo concerniente a Jesucristo con toda libertad, sin ningún problema. Dios obró para que Pablo se le permitiese rentar una casa, y en esa casa llegar gente, sus amigos, que lo ministraban, que lo consolaban, que lo animaban, que también escribían las cartas. Hey, Lucas, escribe allí, vamos a escribir a Tesalónica, a Colosenses, a los colosenses, vamos a escribirles a ellos. Así Pablo, con toda libertad, no tenía problemas Pablo, pero estaba ¿qué? Encadenado Pablo. Desde la cárcel escribió los Filipenses, que también se le conoce como la carta del gozo. Desde la cárcel también escribió la carta a los Colosenses sobre la supremacía de Cristo, ¿no? Aunque yo preso en el Señor, aquí les escribo, Cristo es Señor de señores. Pero ¿qué creen? Yo estoy preso. Mientras tanto, Pablo escribió a los Efesios desde esa prisión. Pablo escribió la carta de Filemón acerca de un esclavo que se había escapado, un tal Onésimo, ¿no? Durante ese tiempo de encarcelamiento, se piensa que Timoteo estuvo con él, no como prisionero, pero sí desde la cárcel estaba con él animándolo. Había muchas personas con él, ¿no? Había muchas personas como Tíquico, ¿se acuerdan de él? ¿Se acuerdan de Juan Marcos, que era era sobrino de quién? Su compañero Bernabé de Pablo. ¿Se acuerdan de Bernabé? Su sobrino era Juan Marcos. Estaba Lucas, Aristarco, Epafras, Justo, Demas. Esta gente que acabo de mencionar, debido a haber estado en la cárcel, si no como prisioneros, pero sí visitándolos y ministrándoles constantemente a Pablo. La tradición judaica dice que fue liberado, dice que de allí se fue a España y ministró, regresó, lo encarcelaron y fue decapitado Pablo. Pero como Lucas deja la historia como las películas posmodernas, ¿no? Como que siempre llega al final con como un abierto, como que, y luego, para que tú pienses qué es lo que pasó al final de la historia. Así lo deja Lucas. En otras palabras, Roma no era la meta, ¿no? Era la meta en un sentido de un llamado en particular de Pablo, sí. Pero claro que Roma no era la meta, hermanos. Faltaba territorio por alcanzar. Hoy por hoy hay mucho territorio que no conoce de Dios. Desde el principio del libro de los Hechos, donde dice: y recibiréis poder, y me seréis testigos en Jerusalén, Judea, Samaria y hasta lo último de la tierra. Y lo último de la tierra hoy no se ha podido alcanzar, como lo dije al principio. Entonces no vamos a cerrar este libro de los Hechos, porque la iglesia de hoy sigue escribiendo el capítulo 29 del libro de los Hechos, hermanos. Entendiendo que a nosotros nos toca como que seguir escribiendo, completar la historia, ¿no? No simplemente quedarnos en un conocimiento, hermanos, ¿no? De que, ay, qué bonito, no, sino seguir caminando, seguir predicando el evangelio. ¿Cuál es nuestra responsabilidad? Es esa, predicar el evangelio. Esa es nuestra responsabilidad ahora en Hechos 29, hermanos. Hoy por hoy, hermanos, donde nos dice Jesucristo: toda autoridad me ha sido dada en la tierra, toda autoridad, y con esa autoridad yo los envío para que sigan escribiendo el capítulo 29 del libro de los Hechos. Con esa autoridad vayan. Cuando Dios envió a los 70 de dos en dos, los envió con esa autoridad en Cristo.
Hermanos, es la autoridad del cielo. Dice Jesucristo: es mía. Todo principado, toda potestad aún está controlado por mí. Y si le he dado permiso para que haga ciertas cosas, yo tengo el control de todo. Si me hicieron algo, si me atropellaron mi moral, si atropellaron todo lo que, mis posiciones que yo tenía, si atropellaron todas mis ideas que yo tenía, yo lo he permitido, dice Dios, para que sigas escribiendo Hechos 29, hermanos. En Estados Unidos hay una iglesia, en Estados Unidos, y que se ha expandido en muchas partes del mundo, y sí, así lo digo, porque sí hay muchas iglesias. Se llama Hechos 29, esa iglesia se llama, que sigue escribiendo Hechos 29, hermanos. Hermanos, cuando nosotros tenemos el llamado de Dios, Dios no te dice ve y quéjate. Dios te dice ve y haz. Ve, lleva el evangelio. Ve. Por ejemplo, en Irán la iglesia está siendo perseguida. Ustedes saben que es un territorio musulmán. En Irán, hoy por hoy, es la iglesia más perseguida del mundo terráqueo o del planeta terráqueo, hermanos. Pero está creciendo anualmente esta iglesia, como no se dan una idea, pero cada día están siendo perseguidos por los musulmanes, los cristianos en Irán, hermanos. Tú puedes ir no con un temor de que Satanás no te va a abrir la puerta, no. Tú puedes ir con el temor de Dios que está sobre ti, de que Dios tiene en control el poder de Satanás, porque Satanás es poderoso, pero tenemos al todopoderoso que somos nosotros, hermanos. ¿Por qué nosotros no predicar el evangelio? ¿Por qué nosotros no decirle a nuestros compañeros de trabajo? ¿Por qué no traer gente, decirle ven a recibir el evangelio de Jesucristo? No vengas por la gente, por lo que se canta, por lo que se predica. Ven porque Cristo va a hacer algo en tu vida. Pero hoy, si con trabajo saben que venimos a la iglesia, ¿dónde vas? Por ahí. ¿Dónde vas a ir? Porque cada 8 días te vas. Ahí después les digo. No dices. Hermanos, si estuviéramos, eso se los creo, que si estuvieran allá en Irán, porque si no ya los matarían. La iglesia, ¿sabe dónde se está reuniendo, hermanos? En las tabernas, en las cuevas se está reuniendo. Así, clave morsa, ¿no? Casi, ¿no? 2.00 nos vemos allí en la taberna o en la ¿cómo le llaman? En la cueva. Nos vemos en la cueva allá. ¿Y cuál es el 00? A las 12 del día. O sea, tienen sus claves, hermanos, para poder congregarse y no hacer tanto ruido. Porque ellos entienden que Dios los prefiere vivos en este momento, porque se va a ir expandiendo el evangelio, como le pasó a Pablo. Yo me gozo por estar preso, porque se está haciendo famoso el evangelio de Cristo. No me estoy haciendo famoso yo, sino se está haciendo famoso el evangelio de Cristo, porque cada custodio, cada 8 días cada 8 horas cambia el custodio, y yo le predico del evangelio. Hermanos, nosotros estamos para escribir esta historia, hermanos. Por eso le pusimos a esta serie inicial, siendo parte de la gran comisión. ¿Se acuerdan? A esta serie le pusimos. Y hoy le ponemos como título final a esto: esta misión continúa. ¿Con quién continúa? Contigo y conmigo, hermanos. De predicar, de llevar el evangelio, de traer, de la inversión que hacen ustedes en venir a la iglesia. Así, hermanos, la inversión que hacemos en venir a la iglesia, de tiempo, de esfuerzo, pero aún ni es nuestro tiempo, ni es nuestro esfuerzo, y como la semana pasada les dije, ni es nuestro dinero, porque somos administradores del tiempo, del esfuerzo, del dinero de Dios, hermanos. Es lo que nosotros tenemos. La única manera de traer gozo en un mundo insatisfecho, triste, aburrido, deprimido, desorientado, hermanos, porque está así, con eso de la ideología de género,
Eso se hace solamente por medio de la gran comisión, hermanos. 2.8 billones de personas que nunca han oído de Cristo, hermanos. 3,000 millones de personas en esa área donde 2.8 billones de personas, hermanos, en esa área, los próximos 24 horas, 50,000 personas se van a ir al infierno por no escuchar el evangelio de Jesucristo. No es poca cosa, hermanos. Pablo le decía a Romanos 10, capítulo 14, 15: ¿cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Cómo pues? ¿Cómo van a invocar el nombre del que no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel que no han oído? ¿Y cómo irán sin haber quien les predique? ¿Cómo, hermanos? Tú no sabes si tu vecino del micro, del camión, del metro, tú no sabes si el que está al lado de ti en ese momento está pensando en suicidarse. Tú no sabes. Tú no sabes si el cuate de al lado ya está en las últimas y se va a ir al infierno. Dice Pablo, la fe viene por oír, Hebreos, que no sabemos si Pablo lo escribió, pero dice Hebreos, la fe viene por el oír, pero viene por la palabra de Dios. ¿Qué van a oír si tú no predicas? ¿Qué van a oír si tú no sabes de decir, soy hijo de Dios, soy cristiano, soy hijo de Dios? A ver, desmenúzame, hijo de Dios. Y tú, otro día hablamos. No sabes. Al final de esta serie, hermanos, yo creo que es parte de la intención de Dios que tú y yo entendamos que hay Hechos 29. Hay Hechos 29 que se está escribiendo y que tú y yo formamos parte de esa observancia de Dios. Lo que estás haciendo en tu historia, lo que vas a hacer en la historia, ese es mi estímulo para ti en esta mañana, hermanos, que tú seas uno de aquellos que van a hacer historia en este mundo, porque para esto Dios nos ha dejado en esa tierra. Y acuérdense de David. David no murió hasta que cumplió el propósito de Dios, hermanos. Dios nos va a tener 120 años porque no hemos cumplido el propósito de Dios. Dios nos va a tener 60 años, 70 años porque hemos cumplido el propósito de Dios en esa tierra. Tenemos garantía de Dios, hermanos. Yo estaré con vosotros hasta el final de los tiempos, hasta el último día. Hay discípulos en todas las naciones. Yo estaré con ustedes. ¿Cuántos pueden decir amén? Palabra Fiel presentó Un despertar en la palabra. No olvides buscarnos en Facebook y YouTube como Iglesia Palabra Fiel CDMX y seguir las transmisiones por Zoom de cada domingo.